Si nos preguntáramos qué es la arqueología experimental, es la que busca recrear los artefactos realizados por el hombre, como también comprender de qué manera se adaptaron a los recursos que tenían y también comprender su historia. Del mismo modo, sirve de base para afirmar o negar ciertas teorías acerca de estas. Como un ejemplo está la investigación realizada en las Islas Británicas, donde se recrearon las técnicas tradicionales para la producción de la cerveza y comprender cómo se adaptaron a ellos sin haber obtenido los recursos que tenemos actualmente. Nos encontramos en Pueblo Libre, a los interiores del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En esta oportunidad hemos venido a entrevistar al Dr. Elmo, que tiene una amplia experiencia en arqueología experimental. Nos estamos dirigiendo a la entrevista con el Dr. Elmo. Sí. Investigaciones acerca de la arqueología experimental en el Perú. Sin embargo, esta no es tan representativa. ¿A qué cree usted que se debe esta situación? Básicamente el interés que tiene la arqueología actual, moderna, en otros tipos de investigaciones. Esto es frecuentemente más derivado de la prensa, ¿no? Hay que decirlo, es mediático. Entonces, lo que vale más acá es una tumba con oro o de repente Machu Picchu, Caral. O sea, arqueología más espectacular. Pero hay una rama de la arqueología extremadamente importante que se conoce como Household Archaeology, en la cual uno intenta reproducir actividades domésticas en un yacimiento. Y esto permite poder conocer de facto cómo se ha procedido antes con los instrumentos. Entonces, ese tipo de arqueología no es rentable, lamentablemente, pero es importante en el tema educativo. Por eso hay que recuperarla para poder entender estos procedimientos del pasado y luego reproducirlos para acercarse mejor y de manera más holística a un fenómeno. Y en el caso de los arqueólogos especializados en esta rama y también a su amplia experiencia, ¿cuáles son los factores por los que las investigaciones más emblemáticas se realizan en el exterior y no tanto acá en el Perú? Por lo que te estoy comentando, o sea, el tema es que afuera hay intereses de otra índole, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de áreas domésticas y ver cómo se reproducen por medio de experiencias los artefactos que uno conoce y reconoce en las excavaciones. Entonces, por ejemplo, tengo muchas anécdotas, pero por ejemplo, la vez que estaba viviendo en Francia, haciendo el doctorado, hicimos un campeonato de lanzamiento de estóliga, que es un artefacto que se lanzaba hace miles de años en el Paleolítico con flechas para ver la forma de cazar animales. Y en ese lanzamiento de estólicas me ganó una niña que tenía 12 años, ¿no? Que era una niña belga, ¿no? Que el papá era lanzador de estóliga por antonomasia. Entonces tú te das cuenta ahí realmente de que la técnica es más importante que la fuerza. Entonces uno no se puede poner nunca en la posición de una persona en el pasado porque han habido una serie de circunstancias que nos diferencian, digamos. No ha habido generalmente obesidad, no había enfermedades crónicas degenerativas, la gente tenía otro tipo de conducta, caminaba más, ¿no es cierto? Entonces es difícil poder hacer, uso prácticamente de las conductas del pasado sin estar con todos los aditamentos actualmente para poder reproducirlas, ¿no? Claro. ¿Y cuál vendría a ser el impacto que tienen estas investigaciones que se centran en la recreación de las técnicas tradicionales como en el proceso de la cerveza en la Edad Media? Espectacular, porque la idea sería recuperar el procedimiento que te reproduce un artefacto, ¿no? Por medio de la experiencia y el horror uno aprende realmente el verdadero reto que tuvo la gente en el pasado de fabricar herramientas. Las herramientas han sido la extensión del género humano. Y en ese sentido, si uno no conoce realmente el procedimiento para poder elaborarlas, uno no va a conocer la eficacia de estas herramientas. Por ejemplo, en un tiempo me dediqué bastante a la investigación de artefactos de piedra del pasado. Y lo interesante, por ejemplo, es que lo que se ha demostrado en los Andes es que lo que ha habido en el pasado han habido en realidad más funciones de las que uno piensa. Tú conoces las puntas de proyectil del pasado, están publicadas en muchos sitios, ¿no? En la época prehistórica, ¿no? Bueno, la punta aquí sirvió para muchas funciones, para raspar, para cortar, para raer, para preparar pieles, para cortar grasa. Entonces es como un cuchillo suizo, ¿lo conoces, no es cierto? Que tiene múltiples funciones. En ese sentido, la gente acá fue muy pragmática y eso es lo que se requiere investigar, o sea, realmente la fabricación de la pieza y el uso para poder llegar a una reconstrucción verdadera y transportar información en la educación. Creo que es lo más importante a los niños, para que aprendan
que, digamos, Machu Picchu no se hizo de la noche a la mañana, por ejemplo, y que es más importante conocer que es un sitio monumental y espectacular, que debajo del cerro de Machu Picchu hay todo un emporio de fabricación de gente que estuvo trabajando ahí para fabricar un cerro que es literalmente artificial, según el US Geological Survey de Virginia. Entonces, la idea es reproducir este tipo de información para que la gente sepa verdaderamente cómo se fabricó un producto y cuál fue su finalidad en ciencia cierta, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, de verdad, por habernos dado la oportunidad. Y nada, un placer conocerlo y que nos haya brindado su tiempo y la entrevista. De nada, al contrario, saludos a Francesca. Gracias. 1, 2, 3. No grabes. ¿Qué digo? Ah, ya. Oye, eso sonó más fingido que los... Flashback. Playback. Corten, chicos. Ahora te gustaría repetirlo para mí.